9 de la mañana, 6 minutos, y tenemos el gusto de recibir aquí en el estudio José Germán Araujo. La audiencia lo conoce, hace tiempo que no conversábamos en el estudio con él. Adolfo Bertoni, como decíamos, una referencia en el sindicato de trabajadores del BPS, durante muchos años al frente de ese sindicato, y una referencia para los trabajadores, particularmente en el tema seguridad social, como ustedes saben. Así que es un gusto, como siempre, recibir. Está acompañado de su computadora incluso, Adolfo Bertoni con nosotros. Buen día, Adolfo, gracias por estar esta mañana. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Por vencer el frío incluso y todo, sí, y venirte. Con todo me pareció que no hay viento hoy, ¿no? Está mejor. Sí. No te ofrecimos café, pero no, te podemos traer. Está bien. Pero bueno, Adolfo, no habíamos conversado contigo tras finalizar, por lo menos acá en el estudio, el llamado diálogo social, ese proceso que hizo el gobierno del Frente Amplio, con las conclusiones que se han venido manejando. Nos interesaba también tener, por supuesto, pasado el tiempo. Vos cada tanto publicás en la prensa artículos, y hace pocos días, ¿no?, vimos en La Diaria una columna tuya bajo el título Diálogo social por los aires. Así comienza un plebiscito, un poco evaluando lo que fue ese proceso, ¿no? Sí, yo estuve acá, si no me equivoco, la última vez cuando estaba unos días antes de presentar el libro. O sea que fue a mediados de abril. Bien. Y justo la semana siguiente aparecieron los resultados del diálogo. Yo participé en una reunión con compañeros del Monte, Marita, Eduardo, Pepe, con Natalí Barbé, que nos transmitió lo que eran los resultados que en principio había del diálogo. Y la verdad que a partir de entonces la cabeza me ha dado vueltas de un lado para el otro. Pasé de creer que era un monólogo social totalmente dirigido por el gobierno, orientado todo por el gobierno, sin márgenes de intercambio de ideas, a pensar de que capaz había avances importantes. Lo cierto es que después, sobre todo a partir de declaraciones de Orsi, que tiene la capacidad, lamentablemente, el presidente, que cada vez que sale a hablar oscurece. Entonces, lo primero que dijo después que se conocieron los resultados del diálogo, que era un insumo lo que se había acordado, un insumo, o sea que es algo a tener en cuenta, que lo podés después concretar o no en hechos. Sí. Y luego lo de el ministro de Economía, O'Donnell, formando una comisión con la SAFAP. Exacto. O sea, haciendo una especie de diálogo en paralelo, pero exclusivamente con los señores y señoras de la SAFAP, donde uno se pregunta si la idea es barajar y dar de nuevo, o sea, si lo que supuestamente se podría haber avanzado en el diálogo se concreta o no en hechos. En la nota que yo escribí en La Diaria hace unos días, que en realidad la escribí hace un par de meses, cuando recién se aparecían los primeros escarceos, yo me puse en el lugar de lo que del pueblo uruguayo, aquel que votó el plebiscito, un 40%, perdón. Sí, está sonando Radio Verdad, esto. La alarma. Un 40% votó el sí, pero sabemos que hay alrededor de un 25% que estaba de acuerdo con los puntos del plebiscito, claro, pero que creyó a los integrantes del Frente Amplio que dijeron no lo vamos a modificar a esto por la reforma constitucional, sino que lo vamos a hacer vía legal. Entonces, si vos tenías en cuenta eso y lo que está pasando, o lo que ha pasado después de un año y medio de intercambio de opiniones en el diálogo social, uno piensa que si se quisieran hacer las cosas para que hubiera un nuevo plebiscito, hay que hacer lo que está haciendo el gobierno ahora, porque genera una inestabilidad permanente en los pasos que va dando, y en particular en el tema de seguridad social. Los tres temas que promovíamos en el plebiscito: el primer tema, el aumento de las pasividades mínimas al valor del salario mínimo nacional, no solo no está contemplado, sino que ahora van a dar un ajuste de un 1%. Un 1% a más de 115.000 jubilados y pensionistas que ganan menos de
20.000 pesos. Sí, 20.900 más o menos. 20.900. Sí. Entonces, ante ese punto que nosotros reclamábamos, la respuesta es un 2% el año pasado y un 1% ahora. O sea, en este camino se llega al valor del salario mínimo nacional dentro de 15 años. Claro. Luego tenemos el tema de la edad jubilatoria, que en un principio, por lo que se nos había dicho, era para un porcentaje de trabajadores que no estaba claro en base a qué promedio jubilatorio se le iba a permitir jubilarse a los 60 años. Hoy los datos que aparecieron estos días en la prensa es que todo trabajador que gane menos de 46.000 pesos, menos de 46.000 pesos estamos hablando, todo el que gane más de esa plata, si quiere jubilarse a los 60 años, va a tener un castigo en su jubilación. Es decir, que se habilitaría que pudieran jubilarse a los 60 años, pero haciendo morcilla con la propia sangre, porque pasarían a cobrar menos de lo que deberían cobrar si no hubiera existido la ley que en su momento votó en contra del Frente Amplio. Esto por supuesto no fue dicho en la campaña electoral. Cuando hubo el debate entre Lacalle Pou y Orsi, dijo: voy a permitir la jubilación a los 60 años, pero en ningún momento dijo: a algunos le voy a sacar una parte de la jubilación que le corresponde. Y por último tenemos el tema de la SAFAP, donde hay una primer parte que es positiva, que es el hecho de decir, bueno, esto pasaría a ser administrado por un ente público. Eso es parecido a lo que nosotros en una primera etapa planteábamos, que es que se administre, que por parte del Estado, que no haya cobro de comisión, que se termine con los más de 30, 40 millones de dólares por año que gana la SAFAP. Pero eso, que podría ser un paso importante, es lo que está en el aire. Porque salieron las AFAP, salió Muncho, poco menos que a pedir a gritos a la calificadora de riesgo que le bajen la nota de Uruguay, porque no puede ser lo que se quiere hacer con las AFAP. Salió, por supuesto, CPA Ferrer, que trabaja, tiene como inversores a las AFAP. Entonces, gente que está comprometida con el régimen, por supuesto salió Saldain, salieron todos a quejarse, y ante esa queja, el gobierno, en vez de decir, bueno, no, esto es lo que vamos a hacer porque estamos convencidos de esto, salió y dice, no, pero no es esto, porque no, en realidad no, pero nosotros no vamos a tocar. O sea, es un tembladeral. Y abrió ese periodo como de diálogo especial VIP, decía alguien, específico con la SAFAP, ¿no? Que se supone que está corriendo ahora. Eso. Exactamente, no sabemos qué resultado va a tener. Claro. Entonces, volviendo a lo que yo decía, si vos tenés en cuenta todos estos elementos de inseguridad, muchos estamos pensando, y yo creo con razón, que tenemos que empezar a trabajar ya en un nuevo plebiscito. ¿A partir de qué hecho? El primero, que nos dicen que el plebiscito laudó. Sí. Yo escribo la nota. Como lo dicen con lo de la impunidad también, ¿no? Exactamente. Yo digo en la nota que en octubre y noviembre del 2024 el pueblo laudó. El pueblo dijo, bueno, el presidente Orsi, Lacalle Pou, Álvaro Delgado no puede ser presidente, Miere no puede ser presidente, el Manín Negro no puede ser presidente. ¿Pero eso significa que nunca más van a poder ser candidatos? No, simplemente fue una foto que se tomó en aquel momento donde la población dijo, a ustedes no los quiero, pero los puede querer mañana. Lo mismo pasó con los temas del plebiscito. En aquel momento no tuvimos más del 50% de los votos apoyando los 3 puntos, pero no sabemos qué puede pasar hoy o qué puede pasar mañana. Y por lo tanto, tenemos el camino abierto para hacer un nuevo plebiscito con los temas que nosotros queramos, porque eso es lo que marca la Constitución, que hay una iniciativa ciudadana y acá hay una alerta roja, que hay compañeros y compañeras que ya están reclamando ante la Corte Electoral, porque la Corte Electoral está tomando decisiones que van en contra de habilitar la iniciativa ciudadana que establece la Constitución, estableciendo como requisitos, al parecer, que cada vez que hagamos una nueva promoción de recolección de firmas tengamos que estar con las credenciales, la huella digital, o sea, con toda una hoja por persona. Una hoja por persona, o sea, nada más afina a habilitar la participación ciudadana que eso. Entonces, yo creo que tenemos que tener una actitud de ir contra la desesperanza.
Yo creo que el problema número uno que estamos teniendo hoy es la desesperanza de la mayoría de nuestros compatriotas, que se ve en algunos temas que vamos a tratar después, como la situación del área de la salud del BPS. Y hay que combatir la desesperanza tratando de construir nosotros mismos un camino de resistencia que termine en algo. Claro. Porque ¿cuál es el riesgo que tenemos? Que pataleemos ahora, que nos quejemos por esto, que nos quejemos por aquello, pero que no seamos capaces de construir nosotros mismos una perspectiva. ¿Qué es lo que necesitamos como pueblo? Si no tenemos una perspectiva común donde se establezca el camino de solidaridad, estamos fritos. Lamentablemente estamos fritos. Entonces, estamos a tiempo de empezar a pensar en un nuevo plebiscito y poniendo de una vez por todas algunos temas que no hemos puesto nunca. Ajá. Yo creo que hoy uno de los temas principales que tiene el régimen actual en materia de jubilaciones y pensiones es que tenemos cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que no se van a poder jubilar nunca. Aquellos que trabajan y no tienen registrada en la historia laboral su actividad real. Y ese número es importante. Es un número importante. Yo creo que estamos arriba de las 100.000 personas que van a llegar a los 60, 65, 70 años y no van a reunir los 30 años de trabajo. Yo voy mucho a Libertad, porque tengo familiares en Libertad. Y son muchísimos los que trabajan en la frutilla, en la papa, que hace años que están trabajando y no tienen un día registrado. Cuando llegue la edad de jubilarse no se van a poder jubilar. Y ninguna de las leyes que ha habido, que se prometió por el Frente Amplio, cuando nosotros promovimos el plebiscito, Valcorba y Jimena Pardo, entre los puntos que nos criticaban, es que nosotros a los más perjudicados no los atendíamos. Y los más perjudicados son estos compañeros y compañeras que no se van a poder jubilar nunca. En esto que se habría resuelto en el diálogo social, no hay ningún punto, ningún articulito que vaya orientado a resolver esta situación. Bueno, tenemos que pensarlo nosotros y tenemos tiempo para pensarlo. El tema de la financiación, que no estuvo arriba de la mesa en el diálogo y muestra los límites que tiene el diálogo. Porque vos, si no agrandás la frazada y la empezás a tironear, vas a tener frío en los pies o vas a tener frío en la cabeza. Entonces, tenemos que nosotros poner en la Constitución de qué manera hay que financiar la seguridad social. Y creo que si nosotros lo hacemos con tiempo y lo hacemos bien, estos puntos van a ser aceptados por un número importante de nuestros compatriotas. Entonces, hay un camino posible a recorrer y de lo que se trata es de empezar ya a recorrerlo. ¿Y qué es empezar ya a recorrerlo? Empezar a hablar en voz alta y preguntarnos entre los compañeros, che, ¿no te parece que deberíamos empezar a trabajar en esta dirección? Porque si no, lo que yo veo es que nos juntamos, discutimos, nos damos más o menos manija sobre lo que está pasando y lo mal que está pasando, y tenemos diferencia porque vos decís esto es horrible y yo digo no es tan horrible, es un poquito malo, y en vez de estar enfocándonos en un camino que nos dé una perspectiva de lucha y de triunfo, porque nosotros necesitamos luchar para ganar. Nadie está en la vida para perder. Nosotros necesitamos caminos de victoria. Adolfo, para repasar alguna cosa más de lo del diálogo social, lo de la SAFAP que dijimos, hicieron revuelo como cómo dimensionar ese cambio que habría de la gestión de las cuentas o la creación de un organismo que sería estatal para administrar las cuentas, algo que se ve que tiene una dimensión tal que llevó a la SAFAP a patear por eso, a pedir que, y los que vos mencionabas, a plantear, a hablar a incluso ya otros actores como que esto es un rumbo a la estatización, ese tipo de cosas. ¿Qué dimensión hay que darle a ese cambio realmente? Con todo lo que se ha dicho, también como titulo en la diaria, todo esto está en el aire. Lo primero que se nos dijo a nosotros en aquella reunión que tuvimos con Natalí es que pasaría un ente público que sería el que lo administrara. Si fuera así, no habría comisión.
Las AFAP se quedarían sin cobrar comisión. Se quedarían, que lleva, creo que todavía, a que vengan los promotores y se haya desarrollado una industria del promotor y de la promoción, con toda la corrupción que se ha descubierto que ha habido. Claro. Entonces, eso aparentemente se terminaría. Si fuera así sería un buen paso, pero llegamos al final del círculo, que vos das determinados buenos pasos, pero si no terminás de golpear en la columna vertebral, es como que vos estés en una pelea en el boxeo, yo te pegue 2 o 3 trompadas, más o menos te lastime, pero no te dé el golpe final que te deje knockout. Claro. Y es lo que pasa acá con el régimen de AFAP. El régimen de AFAP se mantiene en su esencialidad, que es el lucro que va a estar en el sistema. ¿Por qué? Porque las AFAP son las que se van a encargar nada menos que de la inversión de los fondos de los trabajadores. Entonces, le das la llave para que sigan manejando el sistema. Claro, y la plata en definitiva va para ellos también, sigue siendo para ellos. No, supuestamente va para la rentabilidad de los trabajadores, pero ¿qué es lo que pasa? Se va a licitar, o se iría, porque tenemos que hablar en condicional, sí, estamos hablando no. en el aire, pero aparentemente los fondos de los trabajadores seguirían siendo de los trabajadores, pero las AFAP invertirían en determinado lugar, y si la rentabilidad es el 3%, cobrarían tanto de comisión. Y si fuera más del 3%, esa diferencia pasaría a ser de las AFAP. Claro. Y no iría al fondo. Entonces, esto, reitero, estoy hablando en el aire porque no sabemos exactamente qué es lo que se viene. Claro, me refiero que entonces la ganancia de esa operación que hace la SAFAP va para la SAFAP, para los privados, exacto. Lo que podría ir para el BPS, digamos. Exacto, para la cuenta de los trabajadores. Claro, para los trabajadores. Vamos a hacer una pausa, 9:24, y seguimos. Les recordamos que recibimos los mensajes de ustedes como siempre al 099-326-381 o en el chat que ya nos están escribiendo, donde ustedes pueden ver esta entrevista en directo en el canal de la 36 en YouTube. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, presentando su primer álbum, Suma Camerata. Por entradas agotadas, nueva función, domingo 2 de agosto, 21 horas. Suma Camerata en vivo en La Trastienda. Localidades limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Porque te acompañamos cada día, porque nos escuchamos, porque hace más de 95 años que compartimos momentos juntos, porque sos parte de la gran familia de la 36. Ahora tenemos que vernos. Nos encontramos en YouTube. Suscríbete al canal La 36 Radio Centenario. La 36 crece con vos. Mañanas de Radio. Nueve de la mañana, 26 minutos. Seguimos acá en vivo con Adolfo Bertoni. Vamos a cumplir con algunos mensajes. Gustavo dice: Adolfo Bertoni, una referencia para la poesía también. Héctor del Buceo dice: buen día, Orsi, tiene menos apoyo que el Goyo. Y Walter dice: buenos días, en octubre la papeleta tuvo más votos que ningún candidato por lejos. Correcto. Hoy ellos nos gobiernan y nos impiden la democracia directa, partiendo de más de 900.000 votos. Es una base notable para que en 2029 se derogue esta estafa al trabajador y al pueblo uruguayo. Dice: se están robando más de la mitad del BPS, único prestador integral de seguridad social. Dejen el Montepío del 15% íntegro al BPS, que se arregla en 5 años, todo con equilibrio y justicia social. Gracias,
dice Walter en este mensaje. Por ahí tengo. Te completo con mensajes en el chat. Orly Salle dice: buen día, saludos Adolfo, y compartimos todo lo que manifiesta. Y es claro que si el pueblo y las verdaderas fuerzas de izquierdas no nos juntamos, estamos fritos. María Irma Rodríguez dice: buen día, abrazo Adolfo, clarito como siempre, a poner de nuevo todo el esfuerzo en llegar a la gente y lograr poner en la Constitución derechos imprescindibles. Unos puntos que son positivos. Yo te comentaba, mi última actividad en el Banco de Previsión Social fue como jefe de pensión vejez invalidez. Y teníamos serios problemas, particularmente me peleé con más de un gerente y gerenta, porque veíamos una persona, una señora de 74 años, un señor de 78, que eran carentes de recursos porque les había ido mal en la vida, y venían a pedir una pensión a la vejez que supuestamente con 70 años de edad y carencia de recursos vos tenés derecho a la pensión vejez, y el problema es cómo se reglamenta luego el acceso a ese derecho, y se le pide cuánto ganan los familiares obligados, los que conviven con él y los que no conviven. Y por ejemplo, si convivían con un hijo que ganaba más de 24.000 pesos, le teníamos que decir que no. Al parecer esto se eliminaría, y si así fuera es una cosa buena, claro, porque esa señora o ese señor podría ir ahora al BPS y tendría una pensión que no está teniendo. Habría mejoras con el seguro de paro para los monotributistas, hay que ver en qué condiciones. Habría mejoras en algunos casos de jubilaciones por imposibilidad física, que si hoy vos tenés causal jubilatoria por 60 y más de 30 de trabajo, y además tenés la enfermedad, que te permitiría tener una jubilación mejor, porque es mayor el porcentaje de tasa de reemplazo si es por enfermedad, hoy no se te da la mayor, sino que se te da la menor. Al parecer eso se modificaría. En fin, hay algunos puntos que son mejoras. Y como yo hemos hablado con Marita, coincidimos en esto, que las mejoras que hay serían impensables sin la lucha que hemos tenido como pueblo. Claro. Tenemos que reivindicar que eso no son dádivas que da el gobierno en la mesa de negociación, sino que son conquistas que uno ha podido ir arrancando a medida de la lucha que ha ido desplegando. Un último dato también, porque hablamos, bueno, esto de las AFAPs, esto que mencionabas ahora. Justo en estas horas se conoció o se difundió por la prensa un dato en base a un informe del BPS, que el Ministerio de Economía sostiene que esto del retiro anticipado, le dicen, ¿no?, a los 60 años, impulsado tras el diálogo social, no va a alterar sustancialmente la trayectoria del gasto. El gobierno se preocupa en bajar la inquietud. ¿Qué lectura hay que hacer de eso? Es lo que yo hablaba. Si te ponen como tope para que vos puedas jubilarte a los 60 sin tener una penalización, un sueldo de 46.000 pesos, todo lo que gana más de 46.000 pesos van a tener una pérdida jubilatoria. Entonces, eso que en una primera conversación que tuvimos se nos dijo de que iba a ser un promedio de 60.000 pesos. Para tener un promedio de 60.000 pesos vos tenés que ganar 120, 125, 130. O sea, te abre un campo mucho mayor de personas que potencialmente serían beneficiarias. Si vos bajás a 46.000 pesos, claro, el que tiene un sueldo de 46.000 pesos va a cobrar 23, 24.000 pesos de jubilación. Sería esa franja la que podría jubilarse a los 60 sin tener ninguna penalización en el porcentaje. Claro que hay una penalización que está dada en la sociedad, que una primera es que gana 46.000 pesos cuando debería ganar 80, y otra segunda que va a cobrar de jubilación 24 cuando debería cobrar 36. Entonces, son penalizaciones que ya están integradas en una sociedad capitalista como la nuestra, y otras que se le han ido agregando por las modificaciones legislativas que ha habido. Claro. O sea que el gobierno filtra eso de quienes podrán jubilarse, achicando precisamente por los bajos ingresos que recibe, y no ni siquiera pensar en qué tipo de actividad desarrolla para ver si eso justifica. Eso no está previsto por lo menos. Y una cosa también que muestra la cabeza de muchos de los tecnócratas que nos gobiernan, porque en esa nota que vos acabás de leer, el informe dice de que a los que ganen más de 46.000 pesos no les convendría. Exacto.
El problema es que hay muchos compañeros y compañeras que ganan más de 46.000 pesos y que a los 60 le dicen a la empresa, bueno, a vos te voy a jubilar. Claro. Porque vos no vas a seguir en la empresa. Entonces va a ganar 58.000 pesos, se podría jubilar a los 60, pero va a cobrar menos jubilación que la que se le está pagando ahora. Ahí está el crimen, digamos, de la solución que se encontró. Claro. Sí, incluso Valcorba ahí hablando, lo ponen incluso como en el manejo que hacen discursivo, ¿no? Para fundamentar este tipo de cosas, y habla Adolfo de que el diseño que dejó la ley planteada, esto de hacerlo bajo discrecionalidad del Poder Ejecutivo, quienes podían jubilarse antes, habla de que hay un riesgo de generar un acceso diferencial en función de la capacidad de lobby que cada uno de los colectivos tenga, ¿no? Entonces, para decir, no, para que no peleen cada uno por lo suyo, lo generalizamos así, ¿no? Sí, Valcorba, con todo respeto, no lo conozco personalmente, pero en muchas de sus declaraciones es casi siniestro. Tiene una manera de dar vuelta a las cosas y presentar como favorable algo que es negativo intrínsecamente, que cómo hace, no sé. No digo que lo admiro porque yo no podría caminar así por la vida, ¿no? Nos quedan otros temas, Sí. Marcelo, por supuesto, ¿no? Hace unas semanas, Adolfo, enviaste una carta al director en el semanario Búsqueda que hiciste referencia al tema de salud del Banco de Previsión Social. Y ahí explicaste una situación importante, que, bueno, hablaste de cómo se trabajaba anteriormente, en décadas pasadas. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Ahora, explícanos a nosotros allí el motivo de esa carta, del análisis que hiciste. El motivo es sencillo, digamos. Yo mantengo contacto, por supuesto, con compañeros de ATCS, Karina, Natalie, Sí. Gonzalo, Alejandro, en fin, otros compañeros que andan siempre en la vuelta, pero también con compañeros y compañeras que siguen trabajando en el BPS. Por suerte me quedé con una excelente relación con la mayoría de ellos, y entonces me reuní con unas compañeras del área de la salud, precisamente. Me plantearon una serie de problemas que ya los había visto en los boletines de ATCS, porque son cosas que ATCS denunció durante el periodo de gobierno anterior, ¿no? Permanentemente lo denunciaba, y me encuentro con que temas que yo pensaba que se habían solucionado no se solucionaron. Entonces, el BPS tiene hoy una parte central del servicio, producto de la reestructuración que se dio cuando se crea el Sistema Nacional Integrado de Salud. Se crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, y los niños y niñas, hijas de trabajadores y trabajadoras formalizados que eran beneficiarios de asignaciones familiares, pasaron a una mutualista con el padre. El padre era del CASMU, se iban al CASMU. El padre era de COSEM, se iban a COSEM. Entonces entraron a perder los beneficios del Banco de Previsión Social, porque el Banco de Previsión Social no quedó en ningún lado del Sistema Nacional Integrado de Salud, en la parte de área de la salud del BPS. Entonces, ahí hay un primer corte y un primer golpe al sistema viejo de asignaciones familiares, que fue orgullo en América Latina. El sanatorio Canzani era la segunda maternidad en cantidad de partos, y la primera, si se tomaban en cuenta los partos por alto riesgo obstétrico o niños prematuros. Entonces, esa realidad fue cambiando, y hoy están los centros materno-infantiles que se reconvirtieron en centros de promoción de salud, algunos de los cuales se siguen cerrando, y luego tenés el sanatorio Canzani, que quedó incorporado al Crenadecer, que es, yo lo digo también en la nota que escribo en Sí. la capacidad, entre comillas, la mala capacidad que tienen algunos gobernantes, que te crean un organismo y te le ponen un nombre tan difícil de recordar, que de esa manera el pueblo no se apropia de esos beneficios. Claro. Si vos recorres popularmente las calles de Montevideo, y sobre todo yo me acuerdo cuando veníamos en la Honda o en la CUT de Fraiventos, y llegaban a Plaza Cuba, y el guarda pegaba el grito y decía Sanatorio Pacheco. Claro. Sí. Esto, ¿qué genera? ¿Qué consecuencias está teniendo a nivel de las áreas de salud que estaban comprendidas dentro del BPS, Adolfo? Se ha centralizado en las enfermedades raras,
Aquí hay, por eso me traje la computadora, porque las compañeras y compañeros del área de la salud del BPS repartieron un volante, lo hicieron los compañeros, no lo hizo el directorio, aclarando que es el Crenadecer. Entonces, el volante dice, ¿qué son las enfermedades raras? Son patologías de origen genético congénitas muy poco frecuentes. En nuestro país también existen y afectan a un 6% de la población. Se trata de patologías genéticas que sí pueden ser tratadas. A veces se ve públicamente campañas de recolección de fondos para el tratamiento de determinadas enfermedades. Muchas de esas enfermedades las trata el Banco de Previsión Social gratuitamente. Una vez captados y diagnosticados, los pacientes son vinculados a equipos de profesionales altamente capacitados para las mismas, para realizar tratamientos que mejoren su calidad de vida, ofrecerles atención en todas sus necesidades, órtesis, prótesis, sillas de rueda, tratamiento con fisioterapia y todo lo que requiera para su mejor readaptación. Estos servicios tienen esta realidad. No se respeta actualmente la normativa vigente. Entonces el acceso a los servicios no es igualitario. Es discrecional la manera en que te dicen tenés derecho o no tenés derecho. ¿Cómo se estableció esa discreción? Personalmente no he logrado saberlo. Claro. Falta incorporar personal especializado en condiciones laborales dignas. No hay un abastecimiento regular de insumos y medicamentos. El mantenimiento y la adecuación de la infraestructura asistencial es penoso. Ayer o anteayer, una compañera me contaba lo que pasaba en el Crenadecer con el servicio de hidroterapia, donde las calderas andaban mal y no las terminaban de solucionar. Durante el día anduvieron mal, esto fue hace 2 días. En la tarde se terminó de solucionar, pero al otro día ya estaban rotas de vuelta. Una compañera muy querida del Canzani me decía, la regla parece ser que lo que se rompe no se arregla. Claro. Entonces una puerta funciona mal y se deja y se sigue deteriorando. Los vestuarios funcionan mal, como el caso del vestuario masculino en el Canzani, y se cierran. Entonces, como me decía otra compañera de Crenadecer, se ha transformado en tierra de nadie. Y hay que recordar que estos servicios, digamos, como representantes de los trabajadores en los servicios de asignaciones familiares, estoy hablando de hace 70 años, uno de los representantes que tuvo el movimiento sindical, el movimiento obrero, fue nada menos que el Pepe Dería, que por eso le daba tanta importancia al Pepe a la Seguridad Social, porque había estado en una función de representatividad en los organismos de asignaciones familiares en materia de salud. En el directorio del BPS tenemos un representante de los trabajadores, los jubilados y los empresarios que deberían estar controlando esta situación también. Claro. Entonces, ante el hecho de que me enteré de estas cosas y por mi característica personal, que yo no sé pasar por la vida sin comprometerme, y como tengo la posibilidad, la verdad que tengo que reconocer que en el semanario de búsqueda, las veces que mando carta me las publican, me sentí en la necesidad, te diría que ética, de denunciar la situación, claro, para ver si de alguna manera se había cambiado. Hasta ayer o hasta anoche, la situación, lo que yo denuncié en esa carta en búsqueda, sigue incambiado, y una compañera me decía, lo reitero, que se ha transformado en tierra de nadie. Y que se transforma en tierra de nadie tiene estas características, que es espantoso para el compañero y la compañera que trabaja ahí. Claro. Yo digo en la nota que los servicios mantienen un nivel de excelencia como tienen, porque hay un grupo humano admirable que sostiene el trabajo diariamente. No hay desde las autoridades del Banco de Previsión Social, y apunto al directorio y a la gerenta general María Victoria Quintanz, a quien conozco desde hace años, por supuesto, porque es una compañera de años en el BPS, que fue nombrada por este directorio como gerenta general y que tiene como característica lamentablemente personal, Maribí, que no tiene empatía ninguna.
Y vos, para estar en determinados cargos, si no tenés la capacidad de ponerte en el lugar del trabajador que está sufriendo un problema, que ve que no puede atender de la mejor manera a un niño con una enfermedad rara o una malformación congénita, y que está desesperado por atenderlo de la mejor manera, y tú no haces todo lo que tenés que hacer desde tu lugar de poder en la organización para organizar precisamente los servicios para que las cosas mejoren, te genera un desencanto que tenemos que enfrentarlo también grupalmente y solidariamente. Claro. Sí, nos quedan pocos minutos, pero vos mencionás en esta carta también problemas de falta de personal, ¿no? De personal especializado, y falta de medicación también, que se está dando con frecuencia eso. Exacto, y se da, pongo un ejemplo que para mí es como una muestra de cómo se pueden hacer mal las cosas. El Sanatorio Canzani trabaja 24 horas los 365 días del año. No cierran ni un minuto. La farmacia se cierra 16 horas diarias. Solo está abierto 8 horas. Y los domingos y feriados permanece cerrada. Esto creo que muestra la gravedad de la situación y cómo la desidia desde el poder puede permitir estas barbaridades. Cómo un sanatorio de esas características puede estar un solo minuto con la farmacia cerrada. Se buscan otro mecanismo para ver cómo se resuelve el problema de la medicación, pero no en una institución de salud que realmente pretenda ser consecuente con los lineamientos de la misión estratégica del Banco de Previsión Social. Deberían tener otra actitud las autoridades y evitar que estos problemas sucedan. Claro. Bueno, Adolfo, no sé si nos quedaba, Marcelo, algún mensaje final. Sí que cumplimos. Héctor dice: hola, buen día, ¿cómo andan? Un saludo al compañero Bertoni, venceremos. Dice en este mensaje. Walter dice: la SAFAP es socio en las ganancias, jamás en las perdidas, muy mal socio. Dice también en este mensaje. Correcto. Adolfo, en definitiva, podíamos incluir estos últimos temas que mencionabas también, pero lo que decías del resultado del llamado diálogo social, digo porque esto desde parte del campo popular se ha convocado a esto, a decir que hay avances, que hay que destacar eso, y más allá de una expresión genérica de que se va a seguir luchando por los objetivos del plebiscito, en fin, pero vos dejás planteado el desafío en concreto de qué se hace hacia adelante. Hay que ver primero cuánto toma el gobierno en realidad en concreto y cuánto traslada eso a un proyecto de ley o a leyes, ¿verdad? Después están las reglamentaciones, todos esos procesos donde muchas veces quedan por el camino cosas. Yo he tenido como regla en mi actividad sindical no festejar nada hasta que no lo tengo realmente concretado. Claro. Los puntos en los que se avanzaría hoy están, reitero, en condicional. Claro. Podría haber avances en pensiones a la vejez, podría haber avances en jubilación por imposibilidad física, pero eso lo tenemos que ver. Si hay esos avances, no van a ser ningún regalo y son consecuencia de la lucha popular. Pero, y vuelvo a lo que tú decías recién, la perspectiva que debemos tener. Yo creo, si vos mirás con el diario del lunes, como se dice, de que faltó en el momento de definición, y yo estuve en la radio, me acuerdo que lo hablábamos con Ángeles, en marzo, capaz deberíamos haber hecho una gran movilización nacional cuando se estaba definiendo el diálogo. En el momento de definición del diálogo teníamos el gran impulso del plebiscito, los porcentajes que hablábamos al principio de apoyo de la población, pero no tuvimos una lucha concreta por los temas de la seguridad social. Yo creo que esos errores no podemos cometerlos y que ahora no podemos decir seguiremos luchando por todos los temas, porque si yo digo a los compañeros vamos a seguir luchando, pero no digo cómo ni cuándo, yo lo que estoy diciendo es algo que está en el aire y que no contribuye a ir en contra de esa desesperanza que está matando el corazón de muchos compañeros y compañeras. Entonces, de lo que yo conozco, por lo que es mi vida
de lucha social. Los caminos que tenemos en la Constitución son muy claros. Entonces vos, si querés cambiar las cosas en el país, tenés que votar bien a un buen partido político y conseguir el mejor gobierno posible, y además luchar diariamente en las organizaciones que existen o los autoconvocados, como están surgiendo en muchos sectores, sí. Pero ir en un sentido que termine en algo concreto. Yo creo que nosotros, lo reitero porque ya lo dije, si seguimos insistiendo en las cosas que están mal, pero no empezamos ya a trabajar en un proyecto alternativo que se concrete y que tenga esta característica, que creo que lo digo también en la nota de la diaria. Nosotros en los plebiscitos tendemos, porque la realidad muchas veces es más fuerte de lo que uno querría, a poner cosas como reacción. Uh-huh. Nos cortan tal derecho, claro. Reaccionamos y buscamos recuperarlo. Exacto. Pero no hemos hecho una campaña de poner una reforma constitucional donde vayamos por nuestros temas, uh-huh. Y no respondiendo a lo que nos quitan, poniendo lo que nos quitan, pero poniendo además los temas de los que no se hablan, como puede ser el caso de los compañeros y compañeras que no se van a poder jubilar nunca. Bien, en el final, y todo esto está unido en el tiempo, en las ideas que están detrás de estas luchas, Adolfo, en estas horas se van a cumplir 50 años del secuestro y desaparición de la maestra uruguaya Elena Quinteros, ¿no? Lo recordábamos en la radio en estos días, se están haciendo actividades, se va a presentar un adelanto del documental Elena Quinteros que está realizando Aldo Novik, que lo hemos hablado también, pero vos querías compartir algo a propósito de esta fecha, de este aniversario, ¿no? Sí, yo hace tiempo que vengo trabajando un poemita por Elena, para Elena, que se llama Tu cráneo enamorado. Uh-huh. El aletear de tu ojo auscultan las tinieblas, y es la rama, las hojas, la entera vibración de un árbol que en lo alto sostienen palomitas de la Virgen y gorriones, gaviotas que salen de la foto, estandarte en las manos que llevaba tu madre con tus sueños al hombro sin que le fuera dado completar su morir. ¿No ves cómo planean sobre el mundo nada rojo ahora? ¿Cómo vuelan en puntas de ala y lumbres de jazmín? Vuelan sobre el pozo de sangre, bajo el agua del odio, y están llorando tristes por nuestra soledad. Y hay tu voz en el aire, maestra despojada de tus niños y niñas y rondas, de tu Dios, de las lunas, del sol, de otro mundo, la orquídea del tiempo, la lluvia, de tu marcha infinita contra el desamor. Te robaron la luz, la música y el fuego, los viajes por tus libros y cielos de aluvión, tus silencios sonoros que están para cuidarnos como también lo sabe hacer tu corazón. ¿Qué temían las lacras, inmundas sanguijuelas que mandaron matarte y andan entre nosotros a la luz del sol? ¿Quién pagaba las manos que dijeron que sí? ¿Temían a la cresta roja de tu alegría y al pico negro de tu afán, en la humilde gallera de los pobres y rotos, con las manos vacías de rosas y de pan? ¿Odiaban tu querer darle muerte a la muerte, más muerte, la mala? Temían a la cresta roja de tu alegría, Elena. Odiaban tu querer darle muerte a esa muerte malsana. Temían al canto del pico negro de tu afán. Y a esta altura del hombre y la mujer alzados, y el bostezo de niebla anda helada en los campos, espanto en la palpitación, y asoman en los cercas los malditos que quieren ocultar tu legado y olvidarse también de tu vida. ¿Puedes creer que exista aún todavía, soportando el descaro podrido y perverso incrustado en el cuello del poder, las palabras que has venido a decirnos entretejen el viento
y enarbolan en el centro crucial de la lucha esta tuya pasión, siempre viva, venciendo al terror. Este es mi homenaje. Bueno, la verdad que esto de terminar una entrevista y mezclar la lucha y la poesía no es cosa que se nos dé todos los días. Y nos tenés que pasar el texto si nos dejás para publicarla después en estas horas también en la web de la radio. Seguramente la audiencia lo va a reclamar. Adolfo, muchas gracias por haber estado esta mañana y bueno, y nos vamos a seguir encontrando seguramente. Gracias a ustedes por estar siempre. La vida, por mucha sangre que haya que perder, por mucho muerto que haya que vencer, la vida vuelve. La vida vuelve y nadie la podrá borrar jamás, y nadie la podrá acabar jamás. La vida vuelve, la vida vuelve.